comunicate al 3382 41 59 71. Coronavirus, información sin desesperación. ¿Qué puedo hacer durante la cuarentena? El aislamiento social obligatorio es para evitar la circulación de las personas, ya que a mayor circulación aumenta política, sociedad, cultura, deportes. Todo pasa por Entre Líneas. Bien, seguimos aquí en Entre Líneas por Radio GPS, 11:30 de la mañana. Estamos hablando sobre distintos temas durante todos estos días. Hemos abordado la educación desde lo local, haciendo un relevamiento de lo que sucede en distintas instituciones educativas, en los distintos niveles. También lo hemos planteado desde las luchas gremiales. Pero también nos interesaría abordar en un análisis mucho más profundo, más estructural, qué se puede decir y de la educación, qué se puede hablar de educación a ya casi más de 7 meses, ya transitando hacia el 8º mes de esto que es la virtualidad, de esto que es estas nuevas formas que para algunos se ha podido llevar adelante dentro de todo, para otros no, de estos intentos de volver a la presencialidad. En definitiva, la educación en pandemia tras casi 8 meses, y qué mejor que hacerlo con Romina De Luca. Ella pertenece al Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, a la Corriente Nacional Docente Conti Santoro y a Razón y Revolución. Romina, ¿qué tal? Rodrigo Jiménez, muchísimas gracias por este contacto, luego de varios meses, porque estuvimos hablando de esto en abril. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bueno, un saludo para vos y para toda la audiencia de la radio que nos está escuchando, y gracias por llamar, por supuesto. No, por favor, bueno, nosotros habíamos dialogado en abril, donde por ahí mucho era todo muy reciente, y por ahí era mucho de hipótesis, de perspectiva de lo que podría llegar a pasar. Siempre estaba el anuncio de que vamos a ver si volvemos en mayo a las clases, vamos a ver qué protocolos podemos aplicar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero queremos hablar con vos para que nos cuentes qué análisis haces vos en estos ya rumbo a 240 días, 8 meses de educación en tiempo de pandemia. Bueno, sí, efectivamente cuando conversábamos sobre la entrevista hacíamos el balance de, habíamos hablado cuando recién arrancaba la pandemia, ¿no? Y en realidad lo que me parece que es lo primero que podemos señalar es que hoy estamos peor que en esa comunicación que tuvimos hace varios meses al inicio de la pandemia. Y que en cierta manera lo que pasa en educación también es un reflejo de lo que vemos en salud. O sea, hoy tenemos más de 1 millón de contagios, más de 30.000 muertes oficiales, la pandemia extendida en todo el país, y digamos, si pensamos cómo esto se refleja a nivel educativo, podemos hacer, digamos, la misma lectura. ¿En qué sentido? Efectivamente, como vos mencionabas, estamos a un par de semanas de cumplir los 8 meses de suspensión de clases presenciales y de educación remota, ¿no? Y podemos decir que tenemos los mismos problemas del principio, agravados por el tiempo, por el cansancio y principalmente por la deserción, por desconexión de millones de alumnos y por las políticas que viene implementando el gobierno a nivel nacional y también, digamos, a nivel local, que lo único que hacen es agravar el problema. Pensemos, por ejemplo, la deserción de alumnos por desconexión. Lo primero que tenemos que decir es que esto es un problema que en términos técnicos es evitable. Es decir, si yo tengo alumnos que abandonan el proceso educativo porque no tienen herramientas digitales o conexión, esto es fácilmente resoluble. Sin embargo, todavía guardamos una respuesta. Pensaba, ¿no?, en el anuncio que hizo Perotti los primeros días de octubre, sí. Es decir, transcurridos 7 meses, ¿no?, de, vamos a avanzar en hacer obras, de construir kilómetros,
de conectividad y vamos a avanzar sobre tal vez llevar wifi gratuita a los barrios populares, digo, ¿no? O sea, esa solución llega en el mes 10 de la pandemia, ¿no? O sea, es decir, en el mes 10 del año, iniciada la pandemia a fines de febrero, principio de marzo. También, ¿no? Pensaba en términos curriculares o pedagógicos, bueno, efectivamente lo que está poniendo de relieve la pandemia es la ausencia de herramientas curriculares sólidas de nuestros alumnos para poder llevar adelante la educación remota, porque por más que inventemos todos los Zoom, Meet o plataformas del mundo, con esos alumnos que sí tienen algún tipo de conexión, bueno, efectivamente es imposible replicar lo que ocurre en el aula a nivel remoto, en un hogar que puede estar atravesado por la violencia, atravesado por carencias elementales, y entonces, digamos, ese proceso educativo requiere de, primero, tiene unas condiciones ambientales que no son las que garantiza la escuela, por esto que planteaba antes, y entonces, digamos, inclusive ese intercambio, digamos, coloca al alumno frente a los límites de un sistema educativo que hace décadas le dice, bueno, pase, si obtiene los contenidos bien, y si no, ya veremos más adelante lo que hacemos, ¿no? Entonces, efectivamente, esa desigualdad y esa imposibilidad de, aunque tengan los recursos técnicos, llevar adelante ese proceso educativo, bueno, digamos, está anoticiando estos límites, ¿no? Diríamos, históricos del sistema educativo. Sumado a esto, que ya sería como lo suficientemente preocupante, podemos decir que en términos oficiales ni siquiera tenemos un número certero de cuántos son los alumnos desconectados. A nivel de todo el país, digamos, y bueno, y acá entramos en el terreno de las cifras contradictorias, ¿no? Mientras el Ministerio a nivel nacional dice que el 95% de los alumnos continuaron, digamos, el proceso pedagógico en términos remotos, o sea, que tuvieron conexión con sus alumnos, reconoce en paralelo que que habría un 20% de alumnos que están desconectados. Miremos los números en la provincia de Santa Fe. Balaguer, a quien no tengo que presentar, para los oyentes de la provincia santafesina, porque fue exministra de Educación, pero lo decimos para el resto, digamos, del país que a lo mejor no tiene este dato en la cabeza, reconoció hace, digamos, un par de semanas que por lo menos un 30% de los alumnos de la provincia estarían desconectados, cifra que en principio AMSAFER Rosario reconoce que sería ampliamente superior. El gobernador Perotti reconoce que por lo menos la mitad de los alumnos no tiene conectividad en su hogar, y se habla de, digamos, cerca de 400.000 hogares sin conexión a Internet, y más de 2.000 escuelas en la provincia que no tienen, digamos, una plataforma digital para, por ejemplo, ¿no?, esta idea de la educación bimodal, es decir, que combine, ¿no?, la educación remota con la educación presencial. Bueno, digamos, si quisiéramos utilizar la plataforma de las escuelas, digamos, tendríamos 2.000 escuelas de la provincia que no tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces me parece que llegado a este punto uno podría analizar, digamos, distintos aspectos que se están vehiculizando a través de la pandemia y que podemos leer en clave de, digamos, un capitalismo en descomposición y cómo la pandemia sirve para justificar un ajuste. Digo, pensemos en términos salariales y laborales. Los docentes están atravesando, de la provincia y de todo el país, están atravesando un proceso de educación remota que implica un alto estrés laboral, una sobrecarga de trabajo, con salarios que están, ¿sí?, congelados. De hecho, ya sea porque, como en la provincia de Santa Fe, lo único que les ofrecieron son unos míseros bonos, con lo cual, digamos, efectivamente el salario de 2020 es igual al de 2019 y vamos a arrancar el 2021, que ya lo tenemos acá a la vuelta de la esquina con los salarios de 2019. Y en las provincias en las cuales se fijaron acuerdos salariales, pienso por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, o sea, en marzo, bueno, esas cláusulas fueron suspendidas en el mes de junio-julio con la excusa de la pandemia, y ahora que convocan a reapertura de paritarias le ofrecen, digamos, el porcentaje de acuerdo que se había acordado en marzo y que quedó suspendido, ¿no? Entonces, bueno, claramente lo que estamos viendo, sí, es que la pandemia en este punto lo que está vehiculizando es un ajuste salarial muy fuerte, ¿sí?, en el seno de la docencia. Pensemos también, y pienso
una vez más en la provincia de Santa Fe, el ahorro de recursos que está atravesando que lleva a cabo la provincia, solo por el hecho de ahorrarse la designación de decenas de miles de compañeros, ¿sí?, reemplazantes. Pensemos este número, en todo el país, porque este es un problema a nivel general, con la suspensión de los actos públicos, y pensamos que les están ofreciendo recién ante el mes 10, casi 11, si a los reemplazantes de la provincia, que acceda un poco más al IFE, ¿no? Con lo cual está claro que con eso nadie puede vivir, y fijémonos la irracionalidad de este sistema, que cuando yo más necesitaría designar docentes para que puedan acompañar este proceso educativo remoto a distancia, que ya sabemos que por lo menos, ¿sí?, en tiempos extraordinarios se está sumando a esa deserción histórica, desgranamiento de la escuela secundaria, que hace que de 10 que arrancan, 5 lleguen al último año, y estamos sumando, ¿sí?, por lo menos un 30% más en todos los niveles educativos que está desertando. Yo necesitaría designar esos reemplazantes, y sin embargo, ¿sí?, ni la provincia de Santa Fe ni en el resto del país, se está pensando en desdoblar grupos para que el acompañamiento de la educación remota, que requiere un seguimiento mayor, esto se realice, ¿no? Esto que implica, en términos de presupuesto, un ahorro de recursos por la vía de congelamiento salarial, por la vía de la no designación de suplentes, obviamente tiene un correlato a nivel pedagógico, ¿no? O sea, en donde que vemos, no solo que no se designan los recursos necesarios para apuntalar el proceso educativo a distancia, sino también que la estrategia nacional y también provincial, ¿cuál es? Patear la pelota para el 2021, ¿no? Y fijémonos que esto, asume la forma de, aunque no nos lo digan así, de la promoción, acompañada, la promoción automática, con la idea de, en el 2021 veremos qué haremos para, ¿sí?, recuperar algo de la priorización de los contenidos prioritarios que, estamos haciendo, ¿no? Entonces, la idea es, vemos más adelante qué vamos a hacer, sin alterar en términos estructurales la composición pedagógica, ¿sí? Y por otro lado, también lo que podemos decir es, cuando miramos, ¿no?, en el resto del país, lo cierto es que, hay un claro reconocimiento de que lo pedagógico no importa cuando la selección de contenidos prioritarios que yo tengo que, trabajar en este año me llega recién en octubre, como en la provincia de Buenos Aires. Realmente, uno a veces no sabe si, sencillamente incurren en estas acciones porque son inútiles o porque nos están tomando el pelo, porque la verdad es que, es un claro reconocimiento de que no tienen ni idea de lo que de lo que habría que hacer, ¿no?, cuando esto aparece. Sí. Yo pensaba que, por ejemplo, como sucede con muchas cuestiones en estos últimos tiempos, sobre todo, muchas veces el docente es el que termina supliendo al Estado. Y, por ejemplo, en una ciudad, yo te cuento acá, para hacer el contraste. Por ejemplo, acá el alumno más lejano puede estar a 15 cuadras y muchos docentes suplieron esa falta de conectividad llevándole el material. A lo mejor no es exactamente lo mismo, obviamente, pero ¿qué se hace, por ejemplo, en AMBA, en Rosario? Pienso en ese tipo de conglomerado donde el docente no puede ir a domicilio, más allá de la voluntad que tenga, cuando en realidad, como bien vos decías, el Estado ¿qué hizo con esos chicos que desaparecieron directamente? Porque uno se entera de casos donde vía virtual no supieron nunca más nada de sus alumnos. Pero acá dentro de todo lo han podido suplir, pero como te decía, una tarea que no les corresponde, como tantas otras. No solo una tarea que no le corresponde, sino también, lo que hay que decir es una tarea que además está exponiendo al docente que lleva ese recurso, ¿sí?, si tiene contacto, con ese alumno. O sea, ¿en qué sentido? Por un lado no podemos decir, una locura, porque tengo que imprimir de mi bolsillo, de la misma forma que estamos pagando de nuestro bolsillo, sin que, se reconozca los mayores costos en los cuales estamos incurriendo para garantizar la educación remota, este docente también imprime tal vez los materiales para llevarle a su alumno para tener algún tipo de conexión. Sin duda. La
la tendría que garantizar claramente el Estado, y lo cierto es que el tránsito de personas, ¿sí?, expone, ¿sí?, a la propagación de la enfermedad por la vía de la circulación. O sea, el virus, ya sabemos, hemos aprendido, el virus circula con nosotros. Y vos fijate, esta idea de el docente delivery, ¿sí?, que en términos individuales uno podría decir, bueno, este docente lo hace, digamos, porque conoce a su alumno, sabe dónde está. Si vos fíjate que se replica en el área metropolitana, digamos, en la provincia de Buenos Aires, con la idea de programa ATR, que es precisamente eso, no solo que te lleve la tarea, sino que, digamos, tenga que interactuar. Entonces digo, a ver, están suspendidas las reuniones de personas y hacemos que los docentes, digamos, peregrinen por la casa de sus alumnos viendo cuáles son los problemas que tienen. Ni siquiera los docentes, se utilizan a alumnos de terciarios, ¿sí?, que están realizando las prácticas para desarrollar esta tarea. Entonces digo, algo que, digamos, en términos de la propaganda oficial, parece que el gobierno se está ocupando, y en realidad lo que tenemos para decir es, bueno, sus soluciones lo único que hacen es exponer no solo a este docente o a este estudiante de terciario, sí, que está realizando esta tarea, sino también a las familias que, digamos, el docente va y visita con una enfermedad que además es asintomática, con lo cual, digamos, a mí no me testan. ¿Cómo puedo saber yo que no tengo, sí, el virus y que no lo estoy transportando? Entonces digo, me parece que acá, ¿no?, lo que hay que ver es que hay una profunda inacción, e inclusive, ¿sí?, lo que eso puede decir es que se toman medidas, digamos, que se llevan de patadas hasta con la lógica. En el mismo momento en el cual se está propagando el virus en todo el país, se está pensando en un retorno paulatino a la presencialidad con la idea de la revinculación, ¿no? Es decir, no garantizo los recursos materiales, los recursos técnicos, ¿sí?, para garantizar la educación remota, y de golpe sostengo que, digamos, hay que considerar la revinculación de los alumnos, y entonces vamos a, en el peor momento de la pandemia, con más de 1 millón de contagiados, vamos a hacer la vuelta presencial. Digo, esto está ocurriendo en todo el país, también está en la agenda de la provincia de Santa Fe, esta vuelta, digamos, a la presencialidad, y lo que podemos decir es, a ver, ¿cuál es el resultado de ese proceso? Bueno, ya lo estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires. A 4 semanas de haber transitado una apertura de escuelas, todas las semanas nos enteramos de, ¿sí?, de a 4 o 5 escuelas que tienen que cerrar porque se han producido contagios. Entonces digo... Acá también cerraron 5. Claro, es que efectivamente, además, digamos, ni siquiera lo teníamos que experimentar localmente o nacionalmente. Basta ver lo que ocurrió en el resto del mundo para saber que esto iba a pasar. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que está detrás de esto? Bueno, obviamente, a medida que el gobierno dice que nos cuida y dice que sostiene una cuarentena, pero libera absolutamente todas las actividades económicas, bueno, se coloca sobre el tapete, si el obstáculo de, bueno, digamos, a ver, si los chicos están en la escuela, algún padre o madre, en general las madres, tienen que estar ahí cuidándolos, entonces esa madre tiene que estar de licencia, y entonces, digamos, el burgués que explota a esa madre tiene que pagarle una licencia. Bueno, en un capitalismo que está en crisis, obviamente esto es visto como un gasto que es, digamos, impensado. Entonces, bueno, vayamos viendo cómo volvemos. Si en el medio se contagia, digamos, las familias que conviven generaciones, digamos, a ver, en Argentina la convivencia intergeneracional está así la regla. Entonces, esta idea de cuidemos a nuestros abuelos, pero mandemos a los chicos a las escuelas, bueno, la verdad es que en términos de un Estado que dice que nos cuida, sería una locura, digamos, si no supiéramos que en realidad esta idea del estado de cuidado, bueno, en realidad lo que están cuidando son las ganancias de los empresarios y no nuestra vida, si no nos someterían a una vuelta a clases en este contexto y garantizarían además todo lo que es perfectamente resoluble. Digo, a ver, para garantizar la educación remota, ¿qué necesitamos? Wi-Fi gratuito y de calidad en todo el país. Necesitamos dispositivos, ¿sí?, computadoras, o sea, de calidad. Digo, el 40% de los chicos no tiene computadora, solo el 40% de los chicos en todo el país se estima que tiene computadora para uso exclusivo en términos educativos. Digo, y este es el número del gobierno, sabemos que, digamos, puede ser mucho menor. Entonces digo, bueno, ¿qué necesito? Y bueno, sí, si yo tengo una sola computadora en mi casa que se comparte con teletrabajo y con 3 chicos que están siguiendo su proceso educativo, esto es imposible. Los que trabajamos en educación de
adultos estamos viendo muy claramente esto. Nuestros alumnos están dejando la escuela sencillamente porque te dicen priorizo los datos móviles del celular y el dispositivo para que mi hijo continúe en el proceso de escolaridad. Entonces digo, todo esto se resuelve muy fácilmente. Recursos técnicos, dispositivos digitales, recursos materiales, personal técnico, psicopedagogos, trabajadores sociales, para poder atender esto que decía al principio, las condiciones ambientales que están obstaculizando, ¿sí?, esa continuidad educativa. Entonces digo, el garantizar que, digamos, de alguna manera intentemos paliar el peor año en la historia del sistema educativo argentino, que está atravesado por una pandemia que es un elemento excepcional, las respuestas serían, digamos, tendrían que ser excepcionales, implicaría en dotar el sistema educativo de más recursos que están a la mano. Digo, veamos de nuevo la contradicción. Tenemos miles de compañeros sin trabajo cuando esos compañeros podrían estar apuntalando el proceso educativo. Entonces ahí lo que hay que ver es que hay una decisión política que lo que reconoce es que la educación del conjunto de los trabajadores, del conjunto de la clase obrera, les interesa muy poco. Les interesa en la plataforma electoral, cuando van a elecciones y dicen que la educación es lo más importante de su agenda, pero digamos, cuando tenemos que ver cómo eso se traduce en términos reales, vemos que en realidad la educación es el último orejón del tarro, porque, bueno, si tenemos un 30% de desocupación, digamos, si cuando uno mira y hace las cuentas, digamos, de la desocupación que mide el INDEC, encontramos que hoy la desocupación es de un 30%, precisamente por eso que no buscan trabajo y entonces para el INDEC no son desocupados. Bueno, si no puedo salir de mi hogar a buscar trabajo, ¿no? Que me digas que no estoy desocupado porque no estoy activamente buscando trabajo la semana que me viniste a encuestar, es la verdad que algo miserable en términos de cómo se toman los indicadores educativos. Un 60% de niños y niñas en Argentina que son pobres. Bueno, entonces, digamos, ahí está el reconocimiento de por qué la educación no les importa. No les importa porque, bueno, este sistema social, digamos, no privilegia la educación del conjunto de los trabajadores porque no necesita trabajadores calificados. Entonces, por eso nos encontramos en una pandemia que en el mes 11 tiene los mismos problemas en el sistema educativo que teníamos en el mes 3. No hemos avanzado nada cuando los problemas tienen una solución que es sencilla, pero implica el poder dotar al sistema educativo de todos los recursos que necesita. Y eso, lo cierto es que no lo estamos haciendo. Estamos haciendo como que volvemos a la normalidad y que entonces las escuelas abran, aunque nos exponga en nuestra vida. Hacemos como que en el 2021 vamos a recuperar los contenidos que no se aprendieron en 2020 con el mismo personal humano y material, digamos. Entonces digo, si no modifico algo, ¿cómo voy a hacer para garantizar que ese que desertó, ¿sí?, ese que está desconectado, ese que siguió el proceso educativo pero que no tiene las herramientas culturales para poder garantizar el proceso educativo? Digo, a ver, las pruebas de aprender muestran que los alumnos el 70% de los alumnos terminan escuelas secundarias sin tener conocimientos básicos y elementales en matemática. Cualquiera que haga el autotest podía ver que les preguntaban, regla de 3 simple, algún cálculo de volumen, alguna función. Digo, nuestros alumnos no pueden resolver eso. Entonces, ¿cómo voy a pretender yo que por su cuenta, con su propia disciplina y sus propias capacidades, pueda continuar ese proceso educativo en términos remotos? Sí. Aunque tenga voluntad, no tenga la experiencia. Y hablemos de... Sí. La pandemia está poniendo de relieve todos los problemas que tiene el sistema educativo, no de ahora, de hace décadas. Ni hablemos de lectura comprensiva, que es alarmante también. También, bueno, 1 de cada 3 de nuestros alumnos no comprende lo que lee. Y a ver, quiero decir, esto no es resultado de, digamos, de que tenemos malos docentes, como, digamos, muchas veces aparece, digamos, en las lecturas oficiales. Eso es el resultado de las políticas educativas que hace años que nos dicen a los docentes que si garantizamos los contenidos mínimos, bien, y si no los garantizamos no importa, que preferimos que ese alumno esté en la escuela a que, digamos, la posibilidad de que deserte. Entonces digo, cuando nosotros convertimos la política, cuando digo nosotros, digo el gobierno, ¿sí? Y todo
personal político de distintos signos que implementa las mismas políticas educativas hace décadas nos dicen que no importa, bueno, acá están los resultados, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es no matar al cartero. Bueno, efectivamente, 1 de cada 3 de nuestros alumnos no comprende lo que lee. En tiempos normales, pensemos cuáles son las pericias que en tiempos extraordinarios tiene ese alumno para poder por su cuenta, digamos, continuar el proceso educativo. Digo, con además, esto, digamos, hay distintos indicadores que muestran que, por ejemplo, en las comunas pobres de la ciudad de Buenos Aires, el 55% de las madres, que son las que centralmente están acompañando ese proceso educativo, tienen el mismo nivel educativo que sus hijos. Es decir, tienen la primaria completa y la secundaria incompleta. Entonces digo, bueno, ¿cómo esa madre va a poder apuntalar ese proceso educativo que efectivamente requiere que sea apuntalado? Porque, digamos, la situación que se genera con la educación remota no es ni por asomo similar a la que se genera en el aula con el acompañamiento de ese docente. Entonces, bueno, digamos, la pandemia va a producir un genocidio educativo que nos va a costar décadas volver, ¿sí?, intentar paliar. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, nos parece, es no seguir la estrategia del avestruz, es decir, no tenemos que esconder la cabeza bajo la tierra, sino que tenemos que poner de relieve todos estos problemas y efectivamente decir, señores, esta situación es su responsabilidad. Entonces, ¿qué deberíamos hacer los docentes que militamos en organizaciones de izquierda, que entendemos que los problemas que tenemos en el sistema educativo son los problemas que tiene el sistema capitalista y por ende, digamos, lo que requiere una educación de calidad es una solución política? Bueno, lo que tenemos que hacer es efectivamente empezar a discutir y poner de relieve los problemas y cuáles son las soluciones que nosotros tenemos para esos problemas. Entonces, efectivamente, bien, bueno, hay que priorizar qué vamos a trabajar. Bueno, digamos, somos los docentes los que tenemos que decir qué es lo prioritario. Somos los docentes los que tenemos que exigir una mayor dotación de recursos humanos para poder apuntalar el proceso educativo. Porque digo, a ver, la estructura laboral de los docentes taxi en todo el país hace que un docente de escuela secundaria tenga 200 alumnos. Pensemos por un momento, si 200 alumnos metíamos un piso, si eso es desesperante en términos normales, imaginemos cómo eso era, ¿sí?, en la educación remota. No, por supuesto. Y apuntando a lo que decía, me parece que importa más la estadística, en el sentido de que, por ejemplo, el número de cuántos chicos pasaron de grado, cuántos chicos pasaron de año, pero no la calidad. ¿En qué sentido lo digo? Como que es más progre, creo que lo hablamos en abril, ¿no? Eliminar las repitencias o eliminar ciertas cuestiones, pero que la estadística indique que no importa, el chico no aprendió, no comprendió texto, no sabe hacer una simple operación matemática, pero no lo vamos a hacer repetir. Y después, como decís vos también, lo hemos hablado, pero te he escuchado en otra oportunidad, por ejemplo, los planes, como el plan Fines. Me hace acordar, ¿sabes a qué? También somos más o menos la misma edad, cuando Menem hablaba de la reducción de la deserción escolar, pero era porque habían abierto comedores en las escuelas. Sí, efectivamente, como vos decís, o sea, lo que uno tiene que ver es que toda la política educativa está atravesada por esta idea de la ficción del éxito. Entonces digo, no resuelvo la deserción histórica de la escuela secundaria, como yo decía antes, de 10 que arrancan, solo 5, es decir, la mitad llega al último año en tiempo y forma, ¿y qué hago para esos 5 que desertan? Bueno, les creo una escuela express, como es el plan Finetos o trayectos. Frente a la pandemia, ¿qué estoy haciendo? Bueno, estoy diciendo que efectivamente no importa, ¿sí?, apuntalar realmente el proceso educativo, y entonces, ¿qué hago? Bueno, genero la figura de los promotores, el visitador, sí, que va a domicilio, que te pregunta cómo estás, que te lleva la tarea, y el Estado está tercerizando esa política, digamos, toda la política educativa en organizaciones no gubernamentales, y obviamente utiliza para eso sus punteros de turno. Entonces digo, en lugar de resolver el problema, lo que hacen, ¿sí?, es, digamos, canalizarlo y utilizarlo políticamente, y por otro lado encubrir el cuadro de situación. Como vos decís, bueno, ¿qué es lo que hacemos? No nos importa, ¿sí? Digamos, que
cuál es el resultado que va a dejar la pandemia. Bueno, digamos, diremos que en el 2021 lo vamos a resolver, en el 2021 diremos que en el 2022, y mientras los indicadores me den exitosamente de alguna manera. Vos fíjate que con lo que está haciendo propaganda del gobierno, con la encuesta, digamos, de continuidad del proceso educativo, que dice que el 95% de los alumnos tuvo contacto con sus docentes. Bien, perfecto. Ahora, digamos, tuvo contacto. Bien, si yo le mando un mensaje al alumno diciéndole, fulanito, no recibí ningún trabajo tuyo, ¿eso se considera un contacto? Claro. ¿No? Entonces digo, cuando nos ponemos a mirar estas cosas nos damos cuenta que, bueno, o esta gente, digamos, nos toma por estúpidos, o efectivamente no tienen ni idea de lo que tiene que hacer. Y si no tienen ni idea de lo que tiene que hacer, no hay ningún problema. Digamos, que reconozcan su inutilidad social, ¿sí?, como clase, y que nos den el lugar a quienes sí tenemos idea de qué habría que hacer para resolver los problemas. Y como te decía, fíjate que, a ver, estamos discutiendo por algo que es muy elemental. Tengo docentes desocupados, los podría usar para apuntar al proceso educativo. Tengo computadoras que están sin vender, las podría utilizar para garantizar el proceso educativo. Tengo satélites, tengo conexión Wi-Fi, bueno, podría liberar y hacer gratuita el servicio de Internet, considerando que es un bien esencial durante el tiempo de pandemia. Todo eso no está en la agenda del gobierno para nada. No, es así. Bien, Romina, la verdad que ha sido muy interesante y bueno, y era necesario, digamos, porque estábamos casi en los inicios, en la charla anterior, y bueno, y ahora, como se dice, corrió mucha agua bajo el puente. Si uno ve eso, ya para ir cerrando, que se habla mucho de febrero del 2021, marzo del 2021, y todavía no sabemos tampoco dónde vamos a estar parados para esa fecha, porque ya se ponen fechas para el inicio presencial de 2021. Sí, pero vos fíjate además, y esto me parece que también es como, daría para otra charla, y sé que ustedes lo vienen cubriendo, pero digo, todas estas medidas además, digamos que, como vos decís, a ver, no sabemos ni qué va a pasar mañana y ya se está hablando de la vuelta en febrero, y digo, acá Ciudad de Buenos Aires picó en punta, pero veamos lo que pasó con la presencialidad. Trata de decir, bueno, no, febrero todavía no sabemos, y en Ciudad de Buenos Aires pasó lo mismo. Primero anunciaron la vuelta a la ciudad y después toda nación se plegó a este proceso. Obviamente porque ellos están en la carrera electoral del 2021, que ni por asomo, digamos, es resolver los problemas reales que tiene el sistema educativo hoy. Y fijémonos que toda esta política educativa que objetivamente deja el sistema educativo a un abandono absoluto, se despliega con la complicidad de la burocracia sindical. Miremos, si no, lo que hizo Sonia Leso en la provincia de modificar cómo se, digamos, toman las decisiones en el gremio para aprobar bonos miserables para los docentes cuando les congelan las paritarias. Veamos que, digamos, en todo el país se está transitando la vuelta a clases presenciales, y lo único que hizo la CETERA, con Sonia Leso a la cabeza, fue decir que querían que se les consulten cuando en realidad participaron de todas las instancias de discusión a nivel nacional, y en tal caso diciendo que les parecería irresponsable ahora de organizar a los docentes en un paro nacional para pedir todo lo que necesita el sistema educativo para resolver los problemas. Ni por asomo estamos en este proceso, ¿no? Entonces digo, bueno, veamos que el gobierno en el desarrollo de sus políticas educativas tiene, sí, un sostén, una quinta columna, que es la burocracia sindical, que efectivamente entrega no solo nuestra educación, sino también nuestras vidas. Y entonces, en este proceso, mientras tenemos tareas para resolver, ya estamos discutiendo si las clases van a arrancar en febrero o en marzo. Y quiero recordar algo que nosotros dijimos a principio de año, que tal vez lo desarrollamos también en tu propia columna, que era, bueno, vamos a ver cómo en el 2021, aunque los salarios docentes sigan congelados, es muy probable que la burocracia sindical nos llame a iniciar el ciclo escolar normalmente, porque aquí hay que hacer un esfuerzo patriótico por superar los problemas del sistema educativo cuando no movieron un dedo para garantizar los recursos reales que hoy necesita el sistema educativo, ¿no? Entonces es como vos decís, no sabemos qué va a pasar mañana, pero ya nos están preparando para la vuelta normal a clases en febrero o en marzo del 2021. Así es, Romina, seguramente te voy a estar convocando antes de fin de año para volver a charlar, a ver, bueno, vamos a ver en qué situación estamos, pero parecía algo lejano, pero estoy diciendo antes de fin de año y son unas semanas nomás.
Bueno, Rodrigo, sí, quedamos a disposición para que hagamos el balance de qué nos dejó el 2020 y cuál es la proyección para el 2021 en, como vos decís, unas semanas nomás. Bueno, muchísimas gracias, Romina, un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, hasta luego. Bien, ahí estaba la conversación con Romina De Luca de la Corriente Nacional Docente Conti Santoro de Razón y Revolución, del Centro de Estudios de Investigaciones en Ciencias Sociales. Valía la pena tener esta conversación para analizar un poco más estructuralmente, ¿no?, la educación en tiempos de pandemia y todo lo que tiene que ver con la conectividad, la falta de conectividad, los discursos, las estadísticas y lo que ha sucedido en todos estos meses y el contraste, digamos, del discurso oficial, como yo les decía, y la realidad, que tiene que ver con una profundización de la deserción por encima de lo que ocurre en tiempos, entre comillas, normales. Me entrego a que este tema pase de moda, no como cambalache que viene. Nosotros en instantes volvemos, así actualizamos información de distintos ámbitos. Contra veneno de hábitos que hacen mal. ¿Cómo detectar gobierno? Política, sociedad, cultura, deportes, todo pasa por Entre Líneas. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste.